¿Empezando? Sí. Sí. Sí, a las 15 está bien. A las 15 vamos empezando. Les agradecería, como dice Viviana Travi, que escribiéramos el nombre, la universidad y el país para cuando hagamos el informe les podamos compartir efectivamente quiénes y de dónde participamos, tengamos la información. Muchas gracias. Sí, la universidad o la institución, ¿no? Sí, señora. Sí, como nos lo recomienda Nora, porfa, apagamos los micrófonos y los activamos cuando vayamos a hablar para que no escuchemos interferencia. Gracias. ¿Les parece si vamos iniciando ya? Sí, 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 sí. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Desde acá, desde Colombia, en Medellín específicamente, quiero darles un saludo muy especial. Mi nombre es Nora Eugenia Muñoz Franco. Actualmente soy la presidenta del Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social, CONES, aquí en Colombia, y adicionalmente soy profesora de la Universidad de Antioquia. Hoy nos reunimos para hacerle un homenaje muy especial a una de nuestras pioneras, Gladys Ryland, que nació el 30 de junio de 1900 y hoy se cumplen 120 años de su nacimiento. Este homenaje lo vamos a presentar gracias a la profesora, la magíster Viviana Travi, quien muy juiciosamente viene trabajando todo lo que tiene que ver con nuestras pioneras y con la historia del trabajo social. A Viviana, muchísimas gracias. Quiero de manera muy corta plantearles que es muy grato para nosotros desde el Consejo Nacional de Trabajo para la Educación en Trabajo Social y desde su nodo de grupo, su nodo nacional e internacional que pertenece a la red MITRAS, la Red de Metodologías de Intervención en Trabajo Social, desde donde han venido surgiendo una serie de propuestas muy interesantes, no solo de investigación, sino por iniciativa de la profesora Viviana Travi, toda esta trayectoria en términos de homenajes de las pioneras de nuestra profesión, específicamente del trabajo social con grupos. A Viviana, muchísimas gracias. Esto es un aporte valiosísimo para nuestra profesión, para nuestra disciplina. Porque nos permite retomar la historia y no olvidarla, no volverla a olvidar nunca más. Estas pioneras fueron personas importantísimas en la vida de esta profesión, de esta disciplina, y sus aportes todavía siguen siendo vigentes. La historia se hizo para también generarnos identidad y para poder saber quiénes somos como trabajadoras y trabajadores sociales. A la profesora Viviana, muchísimas gracias. Tiene entonces la palabra.
Muchas gracias, Nora. Adela, ¿ibas a hacer la presentación del nodo de investigación? Sí, señora. Sí. Entonces, queremos compartirles a todos ustedes que el Nodo Internacional de Trabajo Social de Grupo fue creado desde el 2016. Como lo planteaba Nora, este nodo hace parte de la red de metodologías de intervención en trabajo social del Consejo Nacional de Trabajo Social en Colombia, que es uno de los organismos más importantes para nuestro país. Viene siendo liderado desde el 2011 por la Unimonserrate. Inicialmente el internacional lo comenzamos con unidades académicas de Argentina, México, Colombia, 5 universidades puntualmente. A hoy tenemos 13 universidades que vienen haciendo parte del nodo internacional. Hemos realizado varias acciones desde su creación. La idea de este nodo era generar un espacio de reflexión, de encuentro, de debate que nos ha permitido participar en varios espacios, como en 5 encuentros internacionales del nodo que hemos realizado, 2 de manera virtual y 3 de manera presencial en México y en Colombia. Hemos participado como integrantes del nodo con ponencias en eventos internacionales, como el Seminario Internacional, como el Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social, en el encuentro de cátedras que se viene adelantando en México desde hace un buen tiempo. Estamos en este momento terminando una investigación que se llama, o que hemos denominado, Reconfigurando el Trabajo Social de América Latina y el Caribe. Venimos participando representantes de 8 unidades académicas de Argentina, México y Colombia. Como producto de esta investigación tendremos varias, o ya tenemos ponencias, artículos, y tendremos un libro que esperamos ser publicado en medio digital y en medio impreso. Entonces también queremos aprovechar esta oportunidad para invitarlos, para que se vinculen. Hemos creado una página del nodo, los invitamos para que la puedan consultar. En ella encuentran como toda la trayectoria que ha tenido el nodo internacional, encuentran las ponencias que hemos elaborado, con las que hemos participado en los diferentes eventos, bibliografía que hemos revisado en de diferentes lugares de América Latina, que nos sirven como para ampliar esta mirada que tenemos del trabajo social con grupos. Como les decíamos, los invitamos a que puedan hacer parte de este nodo. Nuestra idea es continuar con el proceso de investigación. Estamos planeando un macroproyecto dividido en 3 investigaciones que les haremos conocer de manera oportuna. Nuevamente, gracias a Viviana. Vamos a iniciar un ciclo de homenajes a pioneras. Hoy es nuestro primer encuentro, pero la idea es que continuamente les vamos a estar enviando información. Nuestra idea es ir grabando todas estas presentaciones para ir enriqueciendo la página del nodo que tenemos y no dejar estos aportes tan importantes que se queden de lado, sino que nos permitan seguir fortaleciendo esos procesos que venimos adelantando en los diferentes países. Muchas gracias y bienvenida nuevamente, Viviana. Bien. Bueno, muchísimas gracias, queridas compañeras y compañeros del Nodo de Argentina y de varias unidades académicas de América Latina, jefas de servicio, directoras de programas. Bueno, me alegra mucho encontrarlas por aquí. Bueno, como bien, vamos a iniciar una presentación con un PowerPoint, donde yo les vamos a presentar datos, obviamente, de la biografía y de la historia y de la producción teórica de esta pionera del trabajo social tan desconocida en nuestro medio, porque, bueno, como recién decíamos, es fundamental poder recuperar esta historia, poder recuperar estos aportes tan novedosos para lo que es el proceso de intervención. Si seguís pasando, Mari, por eso pensamos en esta presentación en relación a lo que llamamos los procesos innovadores en la intervención y en la formación del trabajo social con grupos que hizo esta pionera. Y esto que yo tengo para compartir, vos seguís pasando, Mari, yo te digo cuando nos detenemos. Esta investigación
tiene que ver con una investigación que llevamos a cabo en la Universidad Nacional de José C. Paz sobre el trabajo social con grupos para el abordaje de problemáticas sociales complejas, y también estamos mirando el tema de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, porque nos preocupa también, digamos, dos cuestiones nos preocuparon en sí, la próxima. Esta investigación surge por una preocupación, por un lado por una convicción, una enorme convicción que el trabajo social con grupos es una herramienta poderosísima para el abordaje de problemáticas sociales complejas. Cuando decimos una herramienta poderosísima, yo puedo dar mi testimonio personal de haber participado en grupos desde los 11 años hasta la actualidad. Puedo dar mi testimonio como docente con lo que implica el trabajo en taller, y sobre todo puedo dar mi testimonio como trabajadora social, que durante 15 años trabajé con mujeres en situación de violencia. Pasaron más de 500 mujeres por los grupos que en su momento le llamamos de ayuda mutua, y la vida de esas mujeres hoy es diferente, claramente diferente. Y también los grupos en los espacios de supervisión, cómo el grupo contiene a los colegas en los espacios de supervisión, de manera que para la formación, para la intervención, para la vida personal, el trabajo social con grupos, la vida en grupo y el trabajo social con grupos tiene enormes posibilidades para aportar. Yo no sé qué pasa con las imágenes, pero no se ve el contenido de la imagen, se ve solo el título. Bueno, a ver, a partir de ahí. Bueno, yo voy a hablar por supuesto, de Gladys Rieland, pero tengo que dedicarle un tiempo, y un tiempo no menor, a, en primer lugar, cómo pensar la investigación histórica antes de llegar a Gladys Rieland, porque el trabajo social ha tenido un enorme problema con respecto a la investigación histórica, y es que no ha trabajado con las fuentes. En primer lugar, no ha trabajado con las fuentes, y en segundo lugar, ha elaborado en muchos casos opiniones sin el sustento necesario como para poder sostenerlas, ¿no? Entonces, si hablamos del trabajo, para poder comprender cómo Gladys Rieland llega a lo que llega, y cómo llega a hacer este maravilloso desarrollo del trabajo social con grupos, incorporando las dimensiones de lo corporal, de lo emocional, la danza, la creatividad, teorizando acerca de la comunicación no verbal, de dónde ella se nutre para poder hacer esta experiencia. Y en función del tiempo lo vamos a pasar rápido, digamos, pero hay un primer antecedente que es el del movimiento de los settlement houses, que para quienes, bueno, ya sabemos, es un movimiento que surge a fin de los años 80 en Estados Unidos. Si querés ir pasando, Mari, las imágenes. Es un movimiento que se plantea el abordaje de las problemáticas sociales sobre la lógica de las 3 R's. Bueno, no salió la imagen. Las 3 R's quiere decir residencia, investigación y reforma social. Entonces, ¿esto qué significa? Pasamos a la otra. Significa que quienes participaban de la experiencia de los settlement eran estudiantes universitarios que vivían en estos centros, por eso llaman settlement houses, eran centros, asentamientos, centros comunitarios. Quedémonos en la anterior, por favor, en la anterior. Que justamente hay una idea fundamental, que el contacto, la que sigue, que el contacto con los pobres es bueno para el alma, pero que además se trata de trabajar con la población. Y aquí nosotros hemos debatido mucho acerca de cómo llamábamos al trabajo social con grupos, si era trabajo social de grupos, con grupos, grupal. Y nosotros tenemos en estos orígenes la idea que uno trabaja con la población para que juntos ser capaces no solo de enseñar o de contribuir a la resolución de los problemas, sino por sobre todas las cosas de aprender de los otros, algo que para esa época es absolutamente novedoso, el poder aprender de las personas que están en otra situación, compartir experiencias y enriquecerse mutuamente. Bueno, ahí sí podemos seguir pasando las imágenes. Esta experiencia, sí, sigamos pasando, estas experiencias tienen lugar en Inglaterra, sigamos pasando porque por una cuestión de hora
Seguimos pasando. Tiene su experiencia en el Toynbee Hall, en Whitechapel, bajo la idea de Samuel Barnett y Henrietta Rowland, seguimos pasando. Es una experiencia inspirada aquí, nos quedamos aquí. Ellos escriben un libro, aquí hay un error en la fecha, este libro está escrito esta es una edición de 1923, el libro es de fines de 1897, donde ellos lo que se proponen, como ven el título, es hacer una experiencia de socialismo practicable. Ellos dicen, hasta aquí las ideas del socialismo sobre la solidaridad, sobre los lazos sociales, sobre la fraternidad y de un mundo mejor, son solo ideas. Vamos a hacer una experiencia de ponerlas en práctica. De manera que en 1897 ellos, a partir de la experiencia del Toynbee Hall, intentan poner en práctica estas ideas de una convivencia basada en los principios del socialismo. Sí, seguimos. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar, bueno, estas son imágenes de la época, lo que vamos a encontrar en estas primeras experiencias, ese es el Toynbee Hall, sí, seguimos. Las imágenes que siguen las tomamos con Vivian Ibáñez hace 2 años, cuando estuvimos allí, tuvimos la oportunidad. Hoy es un centro de artes, hoy existe todavía, sí, seguimos pasando, y se ocupa fundamentalmente este es el edificio actual, de la población inmigrante y sobre todo los problemas vinculados con la inmigración y la exclusión social. O sea que los settlements siguen existiendo, el Toynbee Hall sigue existiendo, por eso decimos la historia no es algo del pasado, no es algo que existió y que no tiene nada que ver con nuestro presente, sino que hoy sigue en vigencia todavía, ¿no? Bien. Seguimos entonces, estas experiencias, ¿cuáles fueron las corrientes? Y aquí también, porque le atribuimos al trabajo social corrientes teórico-filosóficas erróneas. Las corrientes de pensamiento teórico-filosóficas que inspiraron a estos primeros trabajadores sociales, no solo los del movimiento de los settlements, sino de la COS de Londres, fueron, por un lado, el romanticismo filosófico, que es un movimiento maravilloso que atraviesa el arte, la música, la literatura, que pone en cuestión las identidades sexuales. Es un movimiento que justamente lo que plantea es una severa crítica al positivismo, una severa crítica al iluminismo, una severa crítica a la industrialización, a la tecnología, a la deshumanización. Lo que ellos plantean es ¿dónde quedó el ser humano? ¿Dónde quedó la pasión? ¿Dónde quedó la creatividad frente a un modelo donde, según ellos dicen, pasamos del dominio de la religión al dominio de la razón, ¿no? Y aquí una fuerte crítica a la ciencia impoluta, sin principios, sin valores, sin ideología, sin pasiones, sin nada. Y por otro lado están los socialistas en sus distintas vertientes, los cristianos, protestantes, anglicanos, católicos, el laborismo, porque sabemos que parte de las pioneras, sobre todo Beatriz Webb, Helen Bosanquet, fueron fundadoras del Partido Laborista inglés, los cooperativistas como Owen, los socialistas fabianos, o sea que las dos corrientes de pensamiento en cuanto a lo teórico, filosófico, científico, las encontramos aquí. Si seguimos con las imágenes, este movimiento rápidamente llega a Estados Unidos, no llega solo, sino que llega a partir con la experiencia de la Hull House de Chicago, que si seguimos pasando las imágenes, es una experiencia que crean Helen Stargate y Jane Addams saliendo de una cura de reposo, estos terribles tratamientos que se aplicaban a las mujeres con ideas un poco fuera de lo habitual para que su cerebro se desactivaran. Lejos de desactivarse su cerebro, con la que era en ese momento su compañera, viajan a Londres, y seguimos pasando, Mari, y crean esta maravillosa experiencia, la Hull House. Y de Jane Addams, ¿qué podemos decir? Como investigadora, socióloga, reformadora social, feminista, pacifista, sufragista, antiimperialista, ¿qué más le podemos pedir y qué más podemos decir para que deje de considerarse a estas pioneras del trabajo social como conservadoras, positivistas, etcétera, etcétera, ¿no? Es absolutamente falso. Bueno, la Hull House tuvo particularidades diferentes, supera ampliamente el proyecto de los Barnett, y porque es un centro educativo, asistencial, donde hay
debates acerca de todos los temas, es un lugar de encuentro de gremialistas, de reuniones políticas, pero fundamentalmente es un centro de investigación. Es un centro de investigación porque gran parte de las pioneras que alcanzan grados universitarios de posgrado, maestrías y doctorados, no pueden luego ingresar ni a la universidad ni a las instituciones a trabajar. De manera que la COS, como los Zettelman, muy a contrario de lo que yo estudié, que la COS y estos espacios eran lugares donde las damas de beneficencia iban a ayudar a los niños pobres, son centros de militancia, son centros sociales de investigación, son centros de desarrollo de lo artístico. Y aquí participan activamente, una vez más encontramos a personajes centrales del interaccionismo simbólico y del pragmatismo filosófico como John Dewey y George Mead. Ellos son parte activa de la Hull House de Chicago. Y además son referentes de la Universidad de Chicago, de la cual Jane Addams también es docente. Entonces la característica, si bien en la experiencia inglesa la mayoría son varones, aquí la mayoría son mujeres con un alto nivel de formación académica de grado o posgrado. Bien, seguimos entonces. Ya van a ver qué relación tiene esto con lo que vamos a ver con la historia de Gladys Rieland. Bueno, aquí hay hay dos publicaciones sobre la experiencia de la Hull House, una de los primeros 20 años y otra de los segundos 20 años, porque funcionó durante 40 años, a cargo es un relato autobiográfico, ¿no? Podemos seguir entonces. Cuando nosotros pensamos entonces, aquí están, en las dos figuras centrales que van a influenciar a las pioneras del trabajo social. Y esto esto no es una cuestión de opinión, esto es una cuestión que si nosotros tomamos caso social individual, si nosotros tomamos el diagnóstico social, si nosotros tomamos esta obra que vamos hoy, de la que vamos a mencionar, que es la obra de Rieland y Wilson, si tomamos el primer texto de trabajo social con grupos, que es la obra de Grace Coyle, ¿quiénes son sus autores de referencia? Nuevamente, George Mead, John Dewey. Entonces, cuando pensamos en cuáles son las influencias del trabajo social, nosotros lo que tenemos que hacer es un estudio de las corrientes de pensamiento que influenciaron a estas autoras. Yo no puedo alegremente decir que son fusionalistas o que son positivistas si en los textos que ellas citan, si en los autores que ellos toman como autores de referencia, esto no aparece. Y esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con ellas. Bien, continuamos. Entonces, cuando nosotros, bueno, obviamente la música, la danza, el arte está presente en la experiencia de la Hull House, ¿no? Seguimos entonces. Bueno, si nosotros hacemos una periodización del trabajo social con grupos, esto todavía no lo compartí con los colegas del nodo, para la reunión del viernes se los voy a contar, yo planteo una periodización como en 4 momentos. Un primer momento que son estos antecedentes con los Zettelman Houses. Hay un segundo que son desde 1880 hasta 1900. A partir de 1900 a 1920 yo ubico otro periodo que tiene que ver con un gran desarrollo de experiencias grupales. Por ejemplo, a través de los movimientos de Boy Scout, los grupos de recreación, los clubes, las colonias de vacaciones. Son experiencias que realizan voluntarios, psicólogos sociales, trabajadores sociales, con la intención de, entre comillas, sacar a los chicos de la calle o brindar instancias de socialización para los niños y para los jóvenes. Pero en estos momentos, si seguimos pasando las imágenes, lo que nosotros encontramos es un periodo de investigación muy, muy rigurosa. Sí, seguimos pasando, de investigación muy rigurosa. Y a partir de esa investigación rigurosa, nosotros vamos a encontrar lo que después, las primeras observaciones, y qué es lo que ellos investigan y qué es lo que encuentran. Lo que encuentran es, por un lugar, su importancia. Esta filmina que está ahora presente, no estoy hablando de eso, estoy diciendo otra cosa. ¿Qué es lo que nos importa de esta... ¿Qué es lo que ellos descubren entre 1900 y 1920? Descubren la importancia de lo grupal desde el punto de vista de lo individual, para vivir la experiencia de pertenecer, de ser parte, de ser reconocido.
Pensemos que ellos trabajan fundamentalmente con población inmigrante, con población afrodescendiente, con la población absolutamente excluida y marginada. Con lo cual, como va a decir Gisela Konopka, el pertenecer, la posibilidad de uno paga precios muy altos por pertenecer a grupos, aun aunque los pongan en riesgo. Entonces, desde el punto de vista de lo individual, la importancia para generar vínculos afectivos, espacios de contención. Desde lo político, desde la dimensión más ético-política, tiene que ver con desarrollar actitudes solidarias, actitudes de cooperación y, por supuesto, contribuir a la generación de lazos solidarios y a la consolidación de la democracia. En los principios y en los valores del trabajo social con grupos aparecen estos valores, que es contribuir a una sociedad democrática, generar espacios de desarrollo, de vínculos solidarios, cooperativos y de pertenencia para contribuir a una sociedad solidaria. Por eso decimos que los aportes y la vigencia que tienen en la actualidad tienen que ver justamente con estos espacios de formación, ahora sí estoy en lo que dice la placa, de formación cívica, de formación de cómo el sujeto se construye socialmente. Esto se lo deben a Mead, ¿no? Cuando Mead plantea la construcción social del yo a partir de la experiencia de un otro y de la experiencia grupal, la virtuosa relación entre investigación, intervención y acción política. Esto es una virtuosa combinación que el trabajo social después pierde, porque en estos centros comunitarios se realiza trabajo social, se interviene, se investiga, se escribe, y además se presentan proyectos de ley, varios proyectos de ley sobre el trabajo infantil y sobre un montón, sobre la situación de las obreras industriales, salen de esta experiencia. La pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Que los servicios sociales se convirtieron en otra cosa, ¿no? Y por otra parte, Viviana Ibáñez, que estudia hace muchos años esta experiencia de los Settlement, ella lo registra como la primera experiencia de extensión universitaria, y es así porque es la primera vez que estudiantes universitarios realizan este tipo de actividades. Sí, podemos continuar entonces con las imágenes. La otra cuestión que está totalmente en vigencia en la actualidad es la importancia de la relación directa con los sujetos, ¿sí? El respeto a sus costumbres y su idiosincrasia, y como decíamos, la importancia de poder elaborar estudios que, como ellos decían, lleven las necesidades a oídos de los gobernantes para poder incidir en las políticas públicas. Sí, continuamos. Bueno, entre los aportes, insisto, los aportes que hacen, y aquí hay un camino también de ida y vuelta, porque hay muchos textos en trabajo social que plantean que el trabajo social solo recibió aportes de otras disciplinas. Esto también es erróneo. El trabajo social recibió aportes, pero el trabajo social también aportó enormemente. Solo basta leer los testimonios de John Dewey y de Mead respecto a las reflexiones que ellos hacen, inclusive respecto de los preceptos de la filosofía hegeliana, en este encuentro con estas experiencias, ¿no? Y sobre todo lo que encontramos aquí es la idea, por un lado, la idea de la democracia radical, la democracia como un principio que tiene que estar en todas las organizaciones, en la familia, en la escuela, en la fábrica, y por otro lado, la teoría de la unidad del conocimiento, que plantea la relación teoría-práctica, que el trabajo social no saca de un repollo, perdónenme la expresión, la idea de la importancia de la relación teoría-práctica, porque esta es la teoría de la unidad de conocimiento de Dewey, que plantea que teoría y práctica son dos caras de la misma moneda, y su gran aporte que tiene que ver con el aprender haciendo, y su gran aporte respecto de la escuela experimental, ¿no? Y el concepto de taller, que tanto usamos en el trabajo social con grupos, lo inventa John Dewey en su escuela experimental. Es de allí que vienen estos orígenes. Y por otro lado, una dimensión ética, de una ética social asociada a la justicia social. Para ellos, la ética social es sinónimo de justicia social. Y estos son valores que hoy tienen absoluta vigencia. Entonces, si nos centramos en los tres espacios institucionales que contribuyeron al trabajo social con grupos, están, como dijimos, los Settlement, está la Asociación Cristiana de Jóvenes, que ahora vamos a ver la importancia fundamental que tuvo, y la Universidad de la Reserva en Cleveland, porque allí se dieron los primeros cursos de trabajo social con grupos en 1923.
Seguimos pasando. ¿Quiénes son referentes ineludibles en el proceso de profesionalización del trabajo social con grupos? Que ningún estudiante de trabajo social debería dejar de conocer. Y este es y yo misma me hago la autocrítica, ¿no? De cuántos años uno ha dado estas materias y ni siquiera nombró a estas pioneras, ¿no? Que les vuelvo a decir, yo empiezo mis estudios sobre Mary Richmond y demás en el 2002, pero estas pioneras de grupo, salvo Gisela Conoca, las conocí hace muy poquito, hace 5 años, nada más. Entonces, ¿quiénes son estas referentes ineludibles? Son Mary Parker Folliet, Grace Coyle, Gertrudis Wilson y Gladys Rieland y Gisela Konopka. Solo para señalar las 4 más importantes, por supuesto que hay muchísimas más, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto de Estados Unidos a principios de siglo es un contexto de pobreza, de inmigración. Estados Unidos recibe alrededor de entre 25 y 30 millones de inmigrantes en un cuarto de siglo. Ciudades que eran aldeas, poblaciones que eran aldeas, se convierten en ciudades con rascacielos. Y hay un fenómeno, que es un fenómeno muy particular de Estados Unidos, que es lo que se llama la emergencia de la nueva mujer. ¿Quién es la nueva mujer? Es un fenómeno sociológico nuevo, demográfico, que son mujeres solteras, con alto nivel de formación académica y con independencia económica. Estas mujeres no existían, las mujeres eran solteras o eran casadas, punto, no había otra opción, ¿no? Bien, seguimos avanzando. Entonces, voy a decir 2 palabras sobre Mary Parker Folliet y por qué la nombro, porque a una de las dedicatorias del libro de Gladys Rieland está dedicado a ella. Una investigadora, feminista, innovadora en el campo de la administración y de la administración pública, reconocida por sus aportes a la teoría política y a la teoría social desde la perspectiva de género. Si seguimos pasando las imágenes, bueno, aquí hay algunas de sus publicaciones, no nos vamos a detener en la obra de Mary Parker Folliet. Aquí la vemos, otra vez vemos la influencia del pragmatismo. ¿Discípula de quién? De William James. Durante 20 años realiza trabajo social, trabajo grupal y comunitario, y elabora conceptos, y teoriza justamente sobre las cuestiones del liderazgo, los procesos grupales. Sí, seguimos pasando, y elabora conceptos también para derribar el mito que el trabajo social nunca teorizó, nunca conceptualizó. Ella desarrolla conceptos que son novedosos, como son la experiencia creativa, la respuesta circular entre la relación sujeto y objeto, conducta integradora que relaciona al sujeto con tu entorno, el conflicto constructivo que tiene que ver es una pionera de lo que es la mediación y la resolución de problemas, y siempre de una perspectiva pluralista y democrática de la autoridad, muy críticas de toda forma de autoritarismo. Seguimos avanzando. Grace Coyle, bueno, entonces decíamos, hay un primer momento en el proceso de profesionalización del trabajo social con grupos que yo lo ubico desde 1900 hasta 1900, perdón, les dije 20, hasta 1930. En 1930 hay un hito. En realidad son fronteras porosas, porque en realidad hay un hito fundamental que es la enseñanza de las primeras clases sobre trabajo social con grupos en 1923. Pero hay un hito fundacional que tiene que ver con Grace Coyle, si avanzamos, Mary, que tiene que ver con esta pionera que realiza su formación en la Escuela de Trabajo Social de Nueva York, que tiene un máster en economía y un doctorado en sociología. Y que en su doctorado en sociología, su obra es publicada en 1930, la defiende en el 28, es publicada en 1930, donde ella hace un análisis de lo que son los procesos sociales en los grupos organizados, ¿sí? Y este es, para mí, bueno, es un hito fundacional de lo que va a ser la teoría del trabajo social con grupos, porque ella hace una propuesta de proceso metodológico que no es muy diferente a lo que pensamos hoy. Hace una propuesta de desarrollo del proceso metodológico con un primer momento de acercamiento, con formación del grupo, conocimiento de los miembros, diagnóstico, planificación. No es muy distinto a lo que pensamos hoy. ¿Por qué nos interesa la trayectoria de Coyle? Porque es la maestra de todas.
¿no? Y va a ser la maestra de todas. ¿Y qué encontramos en su recorrido? Nuevamente, la presencia en los settlements, ¿sí? Trabajando en la región minera de Pensilvania, donde se va a criar Gladys Rieland. Trabaja en la universidad, como les decía, de la Reserva en Cleveland, donde ella va a ser docente entre 1934 y 1962, que es la universidad donde se va a desarrollar con mayor profundidad el trabajo social con grupos, y es parte del Departamento de Mujeres de la Industria de la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes, y vuelve a aparecer entonces esta institución. Seguimos, Mari, con esta institución es fundamental, es una institución que desde el inicio, como ustedes ven estas imágenes, que son la de la izquierda desde los años 60, lucha contra el racismo, lucha contra toda forma de discriminación, lucha por el empoderamiento de las mujeres. Sí, ¿seguimos pasando? ¿Qué interrogante se plantea Grace Coyle en su tesis, ¿no? Ella se pregunta, ¿qué le da cohesión a un grupo? ¿Cómo se desarrolla y organiza el interés por el que se sostiene? ¿Cómo es el vínculo entre los miembros? ¿Cómo se ajustan y armonizan, digamos, las actitudes, los intereses, ¿no? ¿Qué pasa con la autoridad? ¿Qué pasa con el liderazgo? Y cómo los individuos se desarrollan en el grupo y cómo el grupo contribuye al desarrollo. Estas son las preguntas de su proyecto de tesis y de su investigación. Bien, seguimos pasando. Bueno, ahí está la tesis, pero no nos vamos a detener, seguimos pasando. Y ella va a defender que el trabajo social con grupos es un aspecto básico de la práctica del trabajo social con grupos, del trabajo social. ¿Por qué? Porque en este momento, hasta 1945, el trabajo social con grupos no va a ser aceptado como parte del trabajo social. De manera que ellas van a luchar denodadamente para que recién la Asociación de Trabajadores Sociales de Estados Unidos en 1945 lo acepte como uno de los métodos. De manera que el trabajo social con grupos en un principio fue un movimiento, después fue un método, después fue un nivel de intervención, y ahora veremos cómo lo llamamos en esta contemporaneidad del siglo XXI. Bueno, seguimos pasando, no me detengo en Grace Coyle, seguimos. Tenemos después sí, seguimos porque si no... Seguimos, tenemos todo esto, lo tenemos escrito, así que les podemos hacer llegar el material. Tenemos la figura de Gisela Konopka, que Gisela Konopka tiene una experiencia de vida muy, muy desopilante. Ella participa en Alemania, en los grupos que después dan lugar al movimiento hippie, es prisionera en campo de concentración, se escapa, la vuelven a agarrar, y bueno, sale del campo de concentración a Estados Unidos, y en Estados Unidos ella dice, descubro lo más maravilloso que descubrí en mi vida en 1941, que es el trabajo social con grupos de la mano de Grace Coyle, ¿no? Bueno, son los únicos, es la única autora que tiene textos traducidos al castellano, solo 2 textos. Nada de estas obras, lamentablemente, y ninguna institución académica ni ninguna editorial quiere invertir en traducir los textos como si con otros autores lo hacen, ¿no? Bueno, vamos avanzando entonces. El legado de Gisela Konopka es realmente maravilloso, pero no nos vamos a detener en él. Seguimos. Y tenemos una figura fundamental que es Gertrudis Wilson. ¿Por qué Gertrudis Wilson? Por la sencilla razón, bueno, vamos a decir quién es, también tiene un bachillerato en Illinois, tiene estudios de posgrado en la Universidad de Chicago y un doctorado en 1920. Y volvemos otra vez. ¿Quién dirige sus tesis doctorales? ¿Quiénes son sus autores de influencias? Otra vez aparece John Dewey y otra vez aparece Robert Park, y que son los pilares de la Escuela de Chicago, son los pilares del pragmatismo filosófico. Entonces no podemos obviar, no podemos omitir estos vínculos, estas relaciones, cuando uno estudia a una autora. Bien, ¿a dónde se incorpora siendo muy joven? Otra vez en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Sí,
bueno, fue docente. ¿A dónde fue docente? En la Universidad de la Reserva, nuevamente, ¿sí? Donde va a ser, como decimos, docente durante muchísimos años. Bueno, tiene una enorme trayectoria profesional, por un lado, académica, llegando a ser decana de la facultad, y al igual que Gladys Reagan, en 1950 van a estar obligadas a renunciar porque las acusan de comunistas, de prosoviéticas y demás, ¿no? Bien. Y en nuestro colectivo profesional las llamamos conservadoras. Vaya a saber uno por qué. Bien, seguimos avanzando entonces. Pero además, nos olvidamos de este pionero, pobrecito que lo dejé para el final, pero Eduardo Lindemann también escribe uno de los primeros artículos sobre el trabajo social con grupos para el abordaje comunitario. Y acá también es importante la relación que ellas establecen, porque ellas plantean que el grupo es el nexo entre el abordaje individual y el abordaje comunitario, y nunca lo piensan separados, a pesar que los hayan considerado como métodos. O sea que también hay un error de interpretación cuando se plantean que son métodos estancos, ¿no? Bien, seguimos avanzando. Seguimos avanzando y llegamos finalmente a nuestra pionera, que gran parte de lo que dije antes sirve para comprender entonces su historia. Nace en Carolina del Norte, su papá era un ministro protestante, con estudios universitarios, su madre era una maestra de escuela, ella cuenta un poco su historia, que ambos amaban la música, en su casa siempre hubo libros, música y poesía, y que tuvo una vida social muy, muy activa, vinculadas a las actividades de la iglesia. Dice, los fines de semana en mi casa no se descansaba, ¿no? Había actividades grupales, comunitarias, y también con actividades con el vecindario. Cuando fue joven, sus intereses estaban vinculados con las actividades lúdicas, la natación, la danza, la educación física, que en realidad ella llega después al trabajo social. Sus primeros estudios los hace en el campo de la educación física. Fue muchos años profesora de educación física. El contexto económico y político de Estados Unidos, como decíamos, es un contexto contradictorio, por un lado de pobreza, y por otro lado de grandes desarrollos económicos, y con un fuerte movimiento progresista que está poniendo en cuestión y está generando, haciendo propuestas sociales, ¿no? A ella le preocupa mucho la situación de los mineros, porque vive en Pensilvania, en el mismo contexto de Grace Coyle, y tiene contacto, si seguimos pasando, con las condiciones de vida y de trabajo de los mineros, de las familias de los mineros y de los inmigrantes. Y siendo estudiante, ¿cómo atraviesa su vida como estudiante? Nuevamente aparece, es residente de uno de los settlements, donde ella se pone en contacto con las actividades gremiales y en un espacio, en una institución donde es un ámbito de permanente debate respecto de la situación de los obreros, de los trabajadores, donde se analizan y se debaten cuestiones gremiales. Y esto la motiva a unirse a la Asociación de Jóvenes Cristianas. O sea, nuevamente vuelve a aparecer esta institución, que también tiene un enorme desarrollo en Londres, en Estados Unidos, perdón, y cuando yo les digo que estas investigaciones tienen como efecto también producir reformas legislativas, ellas elaboran el proyecto que después va a dar lugar a las 8 horas de trabajo, para las 8 horas de trabajo, la prohibición del trabajo nocturno y el derecho a la agremiación, ¿no? Bien, y es una institución que, como les decía, siempre defendió los derechos de las minorías raciales y luchó contra toda forma de discriminación social, política, religiosa, y hoy tiene plena actividad. Por eso vuelvo a insistir, mirar la historia no es un tema del pasado, porque estas instituciones hoy existen. Bien, entonces, esta es su juventud. Entra en contacto con el trabajo social, ella cumple muchas funciones. Si seguimos pasando, Mari, ella va a cumplir funciones importantes en la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde llega a ser directora del departamento de danzas, del departamento de recreación. Tiene una trayectoria profesional enorme trabajando en este campo, y encuentra ella desde muy tempranamente una relación con la danza, con el arte. Yo encontré esta foto que me parece muy hermosa. Es una admiradora de la bailarina Isadora Duncan, y ella lo que empieza, el plus que le agrega al trabajo social con grupos, es justamente
que ella lo que empieza a descubrir es cómo las emociones, cómo los conflictos, cómo las situaciones traumáticas tienen un impacto sobre las emociones y sobre lo corporal, cómo el cuerpo registra y cómo, digamos, bueno, esto fundamentalmente. Entonces ella lo que descubre es que la danza justamente es el medio para poder trabajar para que las personas puedan expresar estos conflictos, para que puedan expresar las emociones. Y ella va a realizar aportes teóricos, teorizaciones muy importantes sobre, como les decía, el impacto de los conflictos sobre lo corporal y emocional y sobre la comunicación no verbal. Por eso se la considera también como pionera de la expresión corporal. Bueno, como les decía, en la Asociación Cristiana de Jóvenes llegó a ser directora del área de la salud y demás, pero allí conoce, y esto no es un dato menor, a Gertrudis Wilson, otra gran pionera del trabajo social con grupos, que va a ser su compañera de vida durante 40 años y con quienes van a escribir el texto que ahora les vamos a presentar. Este texto, que lo tengo aquí entre mis manos, es una obra que tiene casi 700 páginas, que es elaborada después de 3 años de investigación, que fue considerada durante muchos años como la enciclopedia del trabajo social, o se le llamó la Biblia Verde porque tenía una tapa verde, y fue el texto de referencia para la formación de trabajadores sociales durante varias décadas, y también estuvo traducida a varios idiomas, creo que hasta el chino, lástima que al español no fue traducida. Seguimos, Mari, con las imágenes. ¿Qué es lo que, bueno, qué es lo que ellas plantean como, qué es lo que dicen del trabajo social con grupos? Dice, consideramos al trabajo social grupo como un proceso, como un método, como un medio. Son esas 3 cosas, como un proceso, como un método, con el medio por el cual la vida del grupo es afectada por un trabajador social que conscientemente dirige el proceso interactivo hacia el cumplimiento de metas que en nuestro país se conciben en un marco democrático de referencia. ¿Sí? Entonces, nunca está por fuera de ellas la idea de la contribución a generar lazos solidarios, formar y educar para la democracia, o que en este proceso de resolución de problemas, en este proceso de abordar conflictos, situaciones, problemáticas sociales, este proceso a su vez contribuye es un medio y es a través y es producto, es todo eso junto. Para terminar, porque bueno, la hora pasa muy rápido y yo hablo mucho, el texto se llama Práctica del trabajo social con grupos, el uso creativo del proceso social. Está dedicada a, bueno, también una pionera de la economía social. Tiene un epígrafe de Mary Parker Folliet que es muy hermoso, que dice: el proceso grupal contiene el secreto de la vida colectiva, es la llave de la democracia, ¿no? Dice, y es la base para el desarrollo social, cooperativo, internacional y del futuro. El libro tiene 2 partes, tiene una primera parte que se refiere al método del trabajo social, donde a través de más casi 200 páginas analiza, por un lado, lo que significa la estructura y la dinámica, todo lo que tiene que ver con lo grupal, ¿no? Con la estructura, con la dinámica de los grupos, les preocupa mucho el rol del trabajador social en términos de liderazgo, porque ellas están muy preocupadas por construir liderazgos democráticos, participativos. Hay un capítulo que se refiere a la relación entre lo individual y lo grupal, lo que Pichon Rivière llamaría, digamos, ese encuentro entre lo vertical y lo horizontal. Cómo desarrollar un programa cómo planificar un programa de desarrollo. La segunda parte está vinculada con el tema de los valores, ¿no? Entonces, los valores que tiene el juego, el ritmo, la danza, la música, la dramatización, ¿sí? Las artes manuales. Y en tercer lugar,
tiene varios capítulos donde plantea actividades específicas para los niños en edad escolar, para los jóvenes y adolescentes, para los adultos, para las personas de la tercera edad, y, por supuesto, no falta un capítulo acerca de la supervisión del trabajo social con grupos, y lo más impresionante que tiene, es la bibliografía. La bibliografía está dividida en sectores. Hay un sector que se refiere al trabajo social con grupos como método. Hay una parte que está dedicada a el estado de bienestar, la filosofía, la política y el liderazgo. Hay otro que está vinculado con las asociaciones, referencias bibliográficas, pero ya no de textos de autores, digamos, sino producciones por parte de instituciones, bueno, sobre el liderazgo, sobre los roles, etcétera. Me gustaría hacer una encuesta, a ver quién gana si les pregunto cuántas referencias bibliográficas tiene el libro. 1400. 1400. Tiene 40 páginas de bibliografía. ¿Quién se atreve a decir que el trabajo social no tenía teoría, que el trabajo social no investigó, que el trabajo social no produjo? ¿Sí? Bueno, tengo un millón de cosas más para decirles, pero en realidad me extendí, dudé mucho de cómo hacer esta presentación, pero me extendí en la primera parte, porque sin esa primera parte de comprender el movimiento de los Settlement, sin esta primera parte de comprender qué significaron estas asociaciones, como la Asociación Cristiana de Jóvenes, estos lugares donde ellas, lo digo en lenguaje poco coloquial, recalaron porque no tenían dónde ejercer la profesión, mujeres con grados académicos de posgrado. Entonces, estas son las instituciones que le dieron lugar y nacimiento a estas maravillosas experiencias. Prometo que no hablo más. Adela nos va a dar la palabra. Sí, les habíamos sugerido que si tenían preguntas o comentarios lo podían escribir. Si no lo han escrito, lo pueden hacer, desactivan el micrófono y hacen la pregunta o el comentario que consideren pertinente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sonia López, de Colombia. Quiero preguntarle a Viviana, que había dicho que cómo se le llamaba trabajo social hoy en el siglo XXI, el trabajo social con grupos. En la conversación planteaste que podía haber sido un proceso, hoy después le llamamos método, y hoy cómo le estamos llamando al trabajo social con grupos en el siglo XXI. Mira, la pregunta que nos hace es uno de los temas que nos desvela en el Nodo Internacional de Grupos. Veo ahora también muchas compañeras del encuentro de cátedras con grupos, la veo también a Dora García, también que ha hecho muchísimos aportes al trabajo social con grupos. Digamos, nosotros en primer lugar lo que estamos planteando es una clara diferenciación entre lo que significa utilizar un dispositivo, utilizar una técnica, hacer un taller, ¿no? Que un trabajador social lo puede hacer, con una diferencia sustancial en relación a lo que es el proceso de intervención del trabajo social a través de lo grupal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les doy un ejemplo personal. Cuando nosotros trabajábamos con las mujeres en situación de violencia, las mujeres participaban de grupos de ayuda mutua a través de un largo proceso que duraba entre 6 meses y 1 año y medio. Es un proceso de intervención que se desarrolla a través de, digamos, nosotros estamos diciendo, es una modalidad del trabajo social. El trabajo social con grupos, por sobre todas las cosas, es trabajo social, que a través de una modalidad diferente, por eso algunos lo llamaron método y demás, o nivel de intervención o de abordaje, llevamos adelante los objetivos del trabajo social, que son los mismos para el trabajo social con grupos que para el trabajo social en términos generales. Los objetivos últimos, los fines últimos son los mismos, lo que pasa que aquí se particularizan en relación a objetivos particulares que tienen que ver con lo grupal. Entonces, en América Latina el trabajo social con grupos
en principio se lo consideró como un método, al igual que en Estados Unidos, después se lo consideró como niveles de intervención, hoy se puso en cuestión lo de niveles de intervención por pensar lo que era una manera como de fragmentar. Hoy en las distintas unidades académicas hay todos los nombres habidos y por haber, en la investigación también que estamos haciendo en el nodo y la investigación que estamos haciendo nosotros en las materias tienen los nombres más desopilantes, porque ahora nadie le quiere llamar en Argentina al menos ni método ni nivel de intervención, porque se convirtió en mala palabra, entonces buscamos palabras para no decir lo que no sabemos cómo decir. Nosotros estamos, cuando tengamos saldadas algunas discusiones y tengamos el libro, se los vamos a transmitir más prolijamente, pero estamos pensando en como el trabajo social con grupos como una modalidad que es todo esto, es proceso, es producto, es resultado, es medio, es todo eso a la vez. Muchas gracias. Te cuento que yo soy docente se llama Teoría, Ética y Método, así la hemos llamado en la universidad, tratando de tener la claridad de la teoría y la práctica y no dejar nunca de lado la dimensión ético-política que plantea aquí en Colombia Rosa María Cifuentes. Entonces, pues sí que está planteada. Bueno, muchas gracias por la respuesta, un abrazo. Viviana Leonardo Muñoz hace una pregunta en el chat. ¿Te la leo o la lees? Sí, por favor. Dice Leonardo Muñoz, yo quisiera preguntar, fuera de la teoría del trabajo social de grupo, si las mujeres pioneras fueron en algún momento perseguidas por alguna parte de su país, ciudad, por pensamientos conservadores o religiones que les molestara su forma de trabajar con inmigrantes y clases bajas. Por supuesto que sí. Mira, en primer lugar podemos tener el ejemplo de Jane Addams, que fue cuando ellas se reúnen en 1915, al inicio de la Primera Guerra Mundial, ellas se reúnen en 1915 en La Haya, junto con más de 2.000 mujeres para crear en la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad y escribir ese manifiesto maravilloso, que también tenemos cosas escritas sobre eso. Jane Addams no puede volver, no, le niegan el ingreso a Estados Unidos, ¿sí? Y fue absolutamente perseguida. Gladys Rieland y su compañera Gertrudis Wilson están obligadas a renunciar a la universidad por sus ideas socialistas y por apoyar después de la posguerra el famoso New Deal, los procesos de estado de bienestar en Estados Unidos. A quienes le dedican el libro, Marion, no sé bien cómo se pronuncia el apellido, aquí la tengo, es acusada de, bueno, es acusada de comunista y también es obligada a renunciar. Bueno, claramente ella participaba en unas asociaciones que se llamaban de la amistad estadounidense soviética, claramente tiene digamos, un apoyo. John Dewey y George Mead son considerados en la Unión Soviética como en gran parte padres de la reforma de la educación en la Unión Soviética. George Mead pasa un tiempo largo allá, John Dewey es el encargado de hacer las propuestas de reformas del sistema de educación. Bueno, hay un dato muy de color, que John Dewey fue el maestro de Mao, del joven Mao, cuando Mao tuvo entre 18 y 20 años, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacamos esta idea de lo conservador religioso en los orígenes del trabajo social en Estados Unidos? Lo que no quiere decir que en Argentina, que en América Latina no haya habido corrientes ultra conservadoras. En Argentina tenemos el ejemplo de Marta Escurra, por poner un ejemplo, del Instituto de Cultura Religiosa, que claramente respondieron a los sectores católicos más conservadores, que tuvieron a su cargo la destrucción de la Fundación Eva Perón, que tuvieron cargos en los gobiernos dictatoriales. Por supuesto que hay hay una corriente conservadora, católica o religiosa en el trabajo social. Pero cuando hablamos del origen del trabajo social y de la profesionalización, nos guste o no nos guste, está aquí, está allí más bien, está en Estados Unidos, está en estas mujeres que después en el resto del mundo se expande
y no sabemos qué pasó, no sé, en el Japón, en la India, en el África. Por ejemplo, de las experiencias de los settlement, sabemos que Colombia tuvo experiencias de los settlement. Yo no sé si hubo experiencias en Argentina, por ejemplo. Tengo pendiente la visita a la biblioteca de nuestro propio consejo. No sabemos si hubo experiencias del settlement, por ejemplo, en Argentina. Después, en cada país, en cada lugar, tuvo componentes más católicos, más laicos, protestantes. No podemos decir que hay una sola historia del trabajo social, pero si queremos hablar en este caso de la historia del trabajo social con grupos, de la profesionalización, del desarrollo de los métodos, claramente está aquí, nos guste o no nos guste. Y por otro lado, no podemos decirle a los autores cosas que no dicen. Entonces, yo quise hacer con este libro, que les confieso que recién lo estamos estudiando, cuando nosotros estudiamos las obras de Mary Richmond, hicimos un análisis bastante exhaustivo de los 118 autores que ella cita en Caso Social Individual y en el diagnóstico social. Bueno, 118 autores es manejable, 1.400 es complejo, no sé cuánto tiempo nos va a llevar. Ahora aprovecho la cuarentena que lo tengo a mi hijo buscando información, porque al ver, muchos son conocidos, pero hay otros, por supuesto, que no los conocemos. Pero nuevamente están los referentes de la Escuela de Chicago. Viviana, Michelle Serna Gallo plantea, gracias por la recuperación histórica y los avances compartidos. ¿El nodo ha pensado en la traducción y reedición de los textos escritos por las pioneras? Como pensamos muchas cosas, es carísimo hacer una traducción. Tendría que haber algún colegio profesional, no sé si hay alguien de algún colegio profesional mirando, o de alguna asociación, que sí, es muy, muy caro. O sea, es carísimo, carísimo, carísimo. Y sobre todo una obra de 700 páginas. Pero sí, me parece que este es un compromiso que tienen que asumir las unidades académicas en conjunto con los colegios profesionales, en convenio con el Colegio de Traductores Públicos, no sé, pero algo tenemos que hacer para traducir estas obras. Bueno, el diagnóstico social de Mary Richmond recién fue traducido en 2005. O sea, imaginémonos que los psicoanalistas recién hubieran tenido traducido las obras de Freud en el 2005, o los psicoanalistas o los sociólogos la obra de Durkheim. Es realmente un epistemicidio lo que nosotros hemos hecho con nuestra profesión. Y creo que los principales enemigos hemos sido nosotros mismos, de tirar todo esto por la borda, de hacerlo desaparecer directamente, porque no es solo que lo criticamos, o sea, bueno, perdón, lo criticamos sin conocerlo, Y entonces, bueno, tenemos una deuda enorme con nuestra historia. Vuelvo a insistir, no es para decir que todo lo que hicieron las pioneras está bien. Como yo le digo a los estudiantes, no es para hacer una estampita de Mary Richmond y ponerla en un altar. No, es para criticar lo que haya que criticar, pero sobre la base del conocimiento. A mí me parece que está Claudia Bermúdez ahí asomando la carita. Ahí te veo. ¿Cómo estás, Claudia? Sí, aquí estoy. Hola, Viviana. Estoy escuchando silenciosamente. Muy bien, muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta, porque si bien soy profesora, no estoy en grupo y la verdad que estoy muy alejada de servicio social de grupo. ¿En qué año más o menos esta materia se oficializó en las escuelas de trabajo social? ¿Tenés idea, Vivi? ¿Decís en Argentina? O en Estados Unidos, o primero fue en Estados Unidos y después empezó en Latinoamérica, ¿cómo fue? En Estados Unidos el primer curso del que se tiene novedad es de 1923. En 1993. A partir de 1930 sí se empiezan a dar cursos, pero se oficializa a partir de 1945-50. Y en Argentina es a partir de los años 60. Lo que pasa es que en Argentina, en los años 60, estamos en plena reconceptualización, estamos en este proceso de transición, donde algunas sí estudiaron algunos de estos autores, pero otras no. Y en Argentina Argentina tiene una larga tradición grupalista, tenemos mucho desarrollo desde la psicología social, desde el psicoanálisis, digamos, Pichón Riviere es el más conocido, pero Romero, Pavlovsky, tenemos mucha tradición grupalista, y en realidad el trabajo social adoptó y asumió, digamos,
las teorías, los saberes provenientes de la psicología social, porque todo esto había sido eliminado. Entonces, por eso el trabajo social en Argentina tiene una fuerte impronta pichoniana. De hecho, Dora García y demás, quienes se formaron en esa época, se forman con esta línea. Y por supuesto, yo nada más está de parte mía de estar en contra de Pichón Riviere en absoluto. De hecho, yo hice la formación en psicología social y es maravillosa, pero no es trabajo social con grupos. Entonces, la apuesta y que creo que nosotros tenemos que hacer hoy es retomar estas fuentes originales con su sentido original, con esta fuerte dimensión ético-política, con una modalidad particular de resolución de problemas sociales, que es para lo que estamos llamadas a intervenir, y nutrirla de todo lo que quieran, de Pichón Riviere, de Paulo Freire, de las técnicas de acción participativa, del psicoanálisis, de lo que sea, pero no al revés. El camino que hicimos fue un camino de despojo y de suplantar, ¿no? Bueno, tiene que ver también con el contexto latinoamericano, ¿no? De las técnicas de acción participativa, la educación popular, Paulo Freire, que vuelvo a insistir, es maravilloso, no tengo nada en contra de eso. Mi preocupación es que aparecieron como forma de reemplazar lo que se eliminó, lo cual da cuenta de la importancia que haya un aspecto psicosocial. El proceso militar también colaboró para restar y empobrecer la teoría en los años de la Facultad de Derecho. Sí. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Donde funcionaba en la Facultad de Derecho, ¿no? Servicio social. Sí, si hacemos una periodización, aquí también es importante, es muy importante, María de los Ángeles, lo que vos decís, porque si hacemos una periodización, hay una primera periodización que podemos hacerla como más global, pero después en cada región, justamente después de la eclosión del proceso de reconceptualización, ustedes saben que en el Cono Sur las dictaduras militares obturaron toda posibilidad de lo que fuera trabajo social, grupal y comunitario. De hecho, yo estudio psicología social porque yo estudié durante la dictadura y sobre grupo y sobre comunidad no se dijo una sola palabra. Entonces yo tuve que ir a buscar. ¿Y a dónde fui a buscar? A la psicología social, que era lo único que teníamos a disposición. En los años de trabajo social grupal, Cachator, el intendente, iba con las topadoras y arrasaba casillas en las villas. Por eso. Entonces hay un resurgir del trabajo social con grupos, o de lo grupal post-dictadura, y ahora ya desde en estos últimos años, ya desde una mirada más desde la especificidad profesional, ¿no? Viviana Ruth Muñoz nos hace el siguiente comentario y pregunta. Buenas tardes desde Medellín, Antioquia, en Colombia. Soy docente de Uniminuto en Sede Bello. No sé qué pasa con nuestra profesión, cuando nos enredamos tanto hablando del método, del modelo, del nivel, y simplemente vamos acogiendo la mirada de lo teórico de cada momento y situación. Quisiera que conversáramos un poco al respecto. Sí, no me queda claro cuál es la pregunta. Yo creo que tenemos que vuelvo a insistir, a volver a repensar y repensarnos en esta cuestión de lo que implica el trabajo social con grupos como una modalidad para el abordaje de problemáticas sociales complejas. El trabajo social existe y tiene su razón de ser porque hay situaciones de padecimiento y situaciones conflictivas que tienen que ver con lo socioeconómico, con lo vincular, con lo relacional, que requieren de un abordaje especializado. Un abordaje especializado que toma en cuenta todas estas dimensiones de lo social. Bueno, una forma de abordarlas es a través de lo grupal. Ahora, eso es muy diferente a los famosos tallercitos, es muy diferente a decir, bueno, la directora de la escuela me pide que haga un taller con los chicos porque se portan mal, ¿no? Entonces, un trabajador social puede utilizar una técnica grupal ¿sí? Pero lo que a mí me parece que el trabajo social lo que perdió es
esta lógica de pensar el proceso de intervención, el trabajo con grupos como proceso de intervención, donde hay un momento fundamental que es el de diagnóstico, donde hay un momento fundamental que es el del conocimiento de los sujetos que van a participar de ese grupo, donde hay un momento donde hay un nexo entre lo individual y lo grupal. Si yo trabajo en un centro comunitario y voy a convocar a mujeres para trabajar en una X, para abordar una X problemática, yo tengo que tener un conocimiento profundo de cada individualidad para después ver cómo eso se suma en lo grupal y no son antinómicos lo grupal y lo individual. Me parece que esta es la mayor riqueza de lo que ellas proponen, ¿no? En algún momento Gladys Rieland también fue una de las insistidoras en que no se disociara lo grupal de lo individual, y ella es la que instó y trabajó mucho para que en los servicios sociales se incorporara el trabajo social con grupos. A mí me preocupa mucho que en problemáticas que son claramente sociales, hoy las estén abordando los psicólogos, y que realmente haya tan pocas experiencias de trabajo social con grupos, ¿no? Y muchas problemáticas que definimos como sociales terminan abordándolas los psicólogos o la justicia. Otra pregunta, María Fernanda Gil Claros. ¿Nos puedes contar sobre el método que has implementado en la búsqueda? Porque en la exposición se deja ver un ejercicio arqueológico, y cómo ha sido esa visibilización de la idea de las pioneras, ¿dónde se deja ver un énfasis filosófico del mismo? ¿Cuál es tu método para hacer este ejercicio? Sí, en primer lugar, este proceso de investigación, no sobre este texto, comienza en el 2002, digamos, por un lado hay una investigación de tipo historiográfica en el sentido de revisar cómo fue escrita la historia, ¿no? Ustedes saben, la historiografía es la rama de la historia que se ocupa de estudiar cómo fue escrita la historia. Y cuando nosotros vemos cómo fue escrita la historia del trabajo social, o parte de la historia, o la que más enseñan las universidades, encontramos que había algunos elementos que no nos convencían. Esto nos llevó a justamente pensar en una investigación histórica disciplinar. La investigación histórica disciplinar es fundamentalmente una investigación que es bibliográfica documental, porque no tenemos otra forma de acceder que no sea a través de los textos o a través de la documentación, ¿no? Entonces, bueno, para eso es necesario todo un trabajo, como bien dijiste, arqueológico, genealógico, de poder ir a los textos, y como yo les decía, leyendo un texto desde la dedicatoria, por ejemplo, leyendo la dedicatoria a quien Mary Richmond le dedicaba el diagnóstico social, eso es la punta de un hilo que nos llevó, digamos, a un mundo insospechado, ¿no? Hasta llegamos a las cartas de amor de Mary Richmond y de Zilpha Smith, de saber que Zilpha Smith había sido una abolicionista, que había sido pionera en el trabajo social con familias. Yo jamás la había oído nombrar. Entonces hay una forma de abordar los estudios bibliográficos que tienen que ver con esto, de cómo se hace una investigación a partir del análisis y estudio de los documentos, que van desde analizar digamos, toda la información que este texto nos tiene para aportar. Y para esto nosotros tuvimos una experiencia muy interesante con Homero Saltalamacchia, un sociólogo argentino, que él lo que nos dijo, cuando nos asesoró en la cuestión metodológica en un primer momento, nos dijo, ustedes tienen que hacer lo mejor que... Porque él le había escrito algo sobre el tema de entrevistar a las fuentes. Entonces nosotros le decimos, ¿y esto cómo se hace? Dice, haciendo lo mejor que saben hacer los trabajadores sociales, entrevistas. Digo, ¿cómo voy a entrevistar a Mary Richmond si está muerta? Bueno, entonces él nos ayudó a decir, bueno, ¿qué quieren saber? Y entonces, ¿qué le tienen que preguntar? Entonces nosotros hicimos enormes guías de preguntas que lo que nos ayudaron es a leer el texto en forma horizontal. A ver, por ejemplo, si yo quiero saber tomemos el caso de Rieland, ¿no? ¿Cuál es tu definición del trabajo social con grupos? ¿O cuál es el objetivo del trabajo social con grupos? ¿O cuál es el método? Uno lo que hace es, a partir de una pregunta, lee el texto transversalmente. Entonces, cada vez que aparece la autora hablando de ese tema, todo esto se vuelca a matrices, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando le preguntábamos a Mary Richmond por qué utilizaba el concepto de cliente, tuvimos que leer
toda la obra, y cada vez que ella hacía referencia a cómo ella nombraba a los sujetos, la pregunta que le hicimos es, ¿cómo concibe a los sujetos y cómo los nombra? ¿Y por qué los nombra, los llama clientes? Entonces, estas son preguntas que uno le hace al texto y que no las encuentra en la primera página. Entonces, eso es una parte, de hacerle preguntas sobre el método, sobre sus concepciones teórico-filosóficas. Nosotras tomamos fundamentalmente las dimensiones ético-políticas, lo metodológico, lo técnico-instrumental. Y otra cuestión es el estudio de sus autores de referencia. Esto es fundamental. Cada autor que ellas citan cuando es una cita relevante, ¿no? Cuando Mary Richmond dice, por ejemplo, las teorías del profesor George Mead son la piedra angular del trabajo social, son la base teórico-filosófica del trabajo social, uno dice, la miércoles, esto hay que tenerlo en cuenta, porque está diciendo que esas son las bases teórico-filosóficas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a buscar y saber quién es ese autor. Entonces, el estudio de los autores es sumamente importante. Y por otra parte, el contexto. Y cuando hablo del contexto, y acá me parece que el trabajo social de alguna manera ha empobrecido mucho la noción de contexto, porque pareciera que el contexto es solo el capitalismo. Sí, el contexto es la sociedad capitalista, pero también es el patriarcado, también es el colonialismo, también el contexto son las ideas teórico-filosóficas, los movimientos culturales, todo eso es el contexto. Yo no puedo comprender la obra de Gladys Ryland si no comprendo el movimiento, el romanticismo filosófico, el movimiento que hay respecto de la danza, respecto de cómo aparece la dimensión de lo emocional y de lo corporal, los movimientos de protesta de los afrodescendientes, Martin Luther King, o sea, a Gisela Konopka le dan el premio Martin Luther King. O sea, ella recibe ese premio honorífico. ¿Por qué? Porque ellas justamente están involucradas en todas esas luchas. Entonces, la cuestión del contexto no es solo decir capitalismo y del capitalismo se deriva todo lo demás. No, es en un contexto capitalista donde ellas claramente van a tener una mirada muy, muy crítica. Que no están planteando un cambio radical del sistema, no están planteando un cambio radical del sistema, pero sí están haciendo críticas importantes. Miguel Rodríguez plantea, Viviana, por favor, ¿podrías ampliar el vínculo que encuentra Gladys Ryland entre el trabajo social de grupo y el arte, específicamente desde la danza? ¿Cómo se expresa su postura ético-política? Sí, claro, Miguel, ¿cómo estás, querido amigo, colega, tanto tiempo? Sí, claro, como les decía en un primer momento, ella empieza a encontrar en el trabajo con ella en la Asociación Cristiana de Jóvenes trabaja fundamentalmente con mujeres obreras, industriales, y después trabaja, esto no lo omití, no lo dije. Y ella trabaja también en el campo de la salud mental y con jóvenes en conflicto con la ley. Ella encuentra que estas jóvenes en conflicto con la ley, que han tenido experiencias absolutamente dramáticas y traumáticas, tenían una enorme dificultad para poder expresar lo que les pasaba. Y tenían una enorme dificultad para poner en palabras, para expresar lo que les pasaba. Entonces ella justamente lo que empieza a hacer es, en primer lugar a proponerles que expresen de alguna otra manera sus conflictos, qué es lo que les pasaba, que lo expresaran con el cuerpo, que lo expresaran con una canción, que lo expresaran con un movimiento. Y fue muy interesante porque también se incorporó el tema la expresión corporal y el teatro. Entonces, una experiencia que hizo muy interesante es que las motivó a que crearan obras de teatro sobre algunos temas. Por ejemplo, estoy leyendo sobre la cuestión de la guerra, sobre la cuestión pensemos que atravesaron la Segunda Guerra Mundial. Ella de joven vive la Primera Guerra Mundial y ya más adulta, sobre la guerra, la pobreza, el racismo y la injusticia social. Desarrollan una obra de teatro que es una suerte, por lo que yo entiendo, era una especie de comedia musical, porque hay danza, hay música y demás. Esto se estrena en un teatro
en la primera fila hay personajes de la cultura y de la política muy renombrados de Estados Unidos, de manera que comienzan a ¿cómo se llama? Inclusive a ganar dinero con eso, y con el dinero que ganaban las utilizaban para escuelas de verano, para que las obreras industriales pudieran estudiar, ¿no? Entonces, uno de los también, hubo un concurso sobre la paz mundial, sobre la comprensión interracial y la justicia económica. Estos eran los temas que, a partir de los cuales se hacían estas dramatizaciones y a partir de las cuales justamente, digamos, se utilizaba la danza, se utilizaba la música y cualquier otra forma de expresión, ¿no? Ella le da mucha importancia al tema de la comunicación no verbal, y ella lo que dice es que tenemos, los trabajadores sociales, tenemos que poder aprender a leer más allá de la palabra, ¿no? Y da un ejemplo donde dice que había unas jóvenes que estaban siendo atendidas por una oficina vinculadas con esto, con la justicia penal, que las trabajadoras sociales no decían que eran chicas que no se expresaban, que no decían nada, y lo que ella dice es, esas niñas nunca habían presentado sus problemas a los trabajadores sociales porque no creyeron, no pensaron que creerían en ellas, ¿no? Entonces esta cuestión, y ahí vuelve al pragmatismo, James con la filosofía del creer, si yo estoy convencida que el otro tiene potencialidad, si yo estoy convencida que el otro tiene algo para ofrecer, y si no lo puede decir con palabras, hay que buscar la manera de que lo diga de alguna manera. Esto fue muy interesante. Nos dice, en 1920, la acción grupal es una forma de lograr una sociedad mejor y una forma de vida más verdaderamente democrática. Para ello, la recreación, la danza, la música, cualquier expresión artística es un medio favorable. Pero por supuesto el trabajo social con grupos obviamente tiene que tener una filosofía que lo inspire, tiene que tener una metodología y tiene que tener muy claro hacia dónde va. Por eso decimos, no es un tallercito suelto que hago porque, no sé, porque los chicos en un aula se portan mal, ¿no? Y también es importante cómo ella se ve a ella misma al interior del grupo, ¿no? Cómo ella participa activamente, cómo ella se involucra, ¿no? Aquí yo soy muy defensora y aquí tengo algunas diferencias con algunos colegas con respecto al tema de las prácticas. El trabajo social, el docente de campo es un docente que tiene que estar al lado con los estudiantes, acompañando todo ese proceso, porque justamente le estamos pidiendo a los estudiantes que hagan cosas que recién están aprendiendo a hacer, que por lo tanto no saben cómo se hacen, y que se les escapa un elefante por encima, porque justamente, que les pasa por delante, porque justamente no tienen este conocimiento, estas herramientas. Entonces, me parece fundamental aquí la función del docente de grupo que está en situ, que está en situación, que está acompañando a generar esos procesos y que está participando activamente de los grupos, ¿no? No sé, hay un millón de frases maravillosas. Les leo una. Dicen, podemos ayudar a una persona a través del grupo, ¿no? A ser el mismo. Por nuestra afirmación a la persona tal mientras desarrollando sus potencialidades. Cuando él no se acepta y no se valora a sí mismo, gran parte de sus energías se usan y también a exalumnos.
que la recuerdan como una persona realmente maravillosa. No sé si estoy conectada, ¿no? Hola. Sí, sí, estoy conectada. Viviana, lo que leíste. tú me dirás cuántas preguntas más, hay varias, pero no sé qué tiempo más entonces destinamos para preguntas. Y si se congeló tu imagen un tiempito, entonces no te pudimos escuchar mucho de tu último comentario. Lo que leíste no se puede. Sí, no, va a ser imposible va a ser imposible contestar todo lo que está ahí, pero bueno, esto nos invita a que nos volvamos a encontrar. Esto invita a que nos volvamos a encontrar y que si ustedes están interesados podamos seguir. Esto es apenas, digamos, es apenas un inicio de todo lo que estas autoras tienen para aportar, ¿no? Esta obra está escrita por las dos. Está escrita por Gladys Rieland y por Gertrudis Wilson, o sea que habría que tomar el aporte de las dos y cómo entre las dos ¿cómo se dice? Se potencian, ¿no? Porque Gladys Rieland le aporta toda esta cuestión y Wilson le incorpora la cuestión más dura, teórica, filosófica, ¿no? Pero es una obra para realmente, para sentarnos, bueno, también incorporar la modalidad de grupo de estudio, también es una modalidad que no utilizamos mucho, ¿no? El sentarnos a estudiar una vez por mes, una vez por semana, cuando sea, y decir, bueno, estudiamos este autor, como hacen los profesionales de las otras disciplinas, que estudian a Durkheim, que estudian a Weber, que estudian a Marx. No tenemos como un hábito del estudio de autores, ¿no? De sentarnos a estudiar la obra de un autor y estudiar de principio a fin, decir, bueno, esta autora, su biografía, sus producciones teóricas, su experiencia profesional. No, realmente es imposible contestar todo lo que están preguntando, pero yo las invito a que hagamos otro encuentro dentro de un mes, cuando ustedes quieran, con todo gusto. No sé, Adelita, sí. Sí, señora. Le dan muchas felicitaciones, aplausos. Estudiantes dicen que les aclaró mucho el escuchar como toda esa trayectoria de la pionera, que le hace ver la historia del trabajo social con grupos de otra manera. Entonces, que muchas gracias. Los invitamos, varios de ustedes nos han escrito el correo. Si quieren, los que deseen, igual nos lo pueden escribir para hacerles próximas invitaciones. Los invitamos a consultar la página del nodo. El profe Miguel Rodríguez la colocó. Ahí está el link de la página para que la puedan consultar. Y como les decíamos al inicio, la idea es tener un ciclo para seguir presentando la vida de varios pioneros y pioneras. Les estaremos invitando. Les agradecemos mucho su asistencia. Señora, sí, Vivi. Sí, perdón, Adela. Lo que yo puedo hacer es, si estas preguntas quedan grabadas o si ustedes tomaron notas, lo que yo puedo hacer es leerlas y hacer un audio, grabar un audio y se los enviamos. Sí, yo te estoy y lo podemos subir al nodo. Subimos al nodo un audio y yo con más tiempo les voy respondiendo a las preguntas y lo subimos como un pequeño videíto, como un audio en el nodo, para que queden respondidas todas las preguntas. Perfecto. Sí, yo te estoy registrando en un PowerPoint todas las preguntas y los comentarios. Perfecto, bueno, bien. Entonces después me las pasan y yo las... sí, se las respondo. En varias páginas que tenemos de pioneras del trabajo social, de Facebook y demás, hemos hecho ya varios homenajes, America Parket Foliet y demás, vamos haciendo homenajes permanentemente y como decía Adela al principio, este año la idea es hacer un homenaje por mes, no solo a colegas que ya no están, sino también a las colegas que tenemos y que han hecho muchos aportes y que muchas de ellas han sido nuestras maestras también, ¿no? Les agradecemos mucho y los invitamos a que sigan participando. Sí, nada, lo mismo, agradecer muchísimo a todas, a todos los que estuvieron presentes y bueno, una alegría enorme que se interesen y que estemos juntas en esta lucha de recuperar nuestras mujeres, nuestras pioneras.
Así que nada, yo me despido, hasta la próxima, ya les informaremos y supongo que en un mes nos estaremos volviendo a ver. Bueno, feliz tarde para todos y todas. Bueno, hasta muy pronto, una alegría enorme haberlos visto. Hasta luego. Gracias, Vivi. Un placer escucharte. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. Oh, gracias, Viviana, un abrazo. Gracias, doctora Viviana. Mucha alegría verlas a todas, Claudia Santiago de La Pampa, las colegas de Mendoza. Muchas gracias. De San Juan. Gracias. Bueno, ¿y cuántas más? Lo que pasa es que con esta pantalla cortada se las ve de pedacitos. Mil gracias por los aportes. Saludos a todos las colegas. Todos.